Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles. Y bueno, en nuestro estudio anterior vimos cómo Daniel dirige su oración a Dios con señales que solían indicar duelo, lamento y arrepentimiento. En otras palabras, vimos a un hombre que oraba fervientemente buscando la ayuda, la misericordia y el perdón de Dios. Y bueno, el día de hoy veremos cómo Daniel confiesa su pecado y el pecado del pueblo en oración. Así que, sin más que decir, el verso 4 de Daniel capítulo 9 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una de las cosas que podemos aprender de Daniel es que el propósito de toda oración debe ser glorificar a Dios. Notemos cómo lo hace Daniel. Daniel al principio de su oración dice, Señor, tú eres Dios grande y temible. Pero también Daniel nos dice que Él es el Dios que guarda su pacto. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo es, Señor, tú eres fiel y cumples tus promesas. Además, eres un Dios misericordioso. Y luego a esas verdades Daniel añade en el versículo 9, eres el Dios que perdona. En el versículo 15 Daniel nos dice que Él es el Dios todopoderoso. Como ve, Daniel inicia su oración glorificando a Dios. Ahora, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Acaso Dios necesita que le digamos todas esas cosas? Seguramente no, pero Dios necesita oírnos decirlas para enseñarnos a nosotros mismos que las conocemos y cuando oremos le demos la gloria, ya que muchas veces seguramente no lo hacemos cuando oramos, ¿no es verdad? Así que lo que Daniel está diciendo es, Señor, lo más importante es tu nombre, lo más importante es tu gloria. Y eso es lo que nosotros debemos expresar cuando elevamos nuestras oraciones a Dios. El verso 5 sigue diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No obedecimos a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en las leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Verso 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Una de las cosas que podemos ver al leer esta oración es que Daniel está consciente de la maldad de su pueblo, ¿no es verdad? Pero no solo eso, sino que en el verso 14 Daniel está admitiendo ante Dios que el castigo divino sobre Israel durante 70 años es un castigo justo. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo es, Señor, lo que nos ha sucedido a nosotros es porque no lo merecíamos, porque somos un pueblo rebelde. Pero además de admitir el pecado del pueblo, hay algo más que Daniel hace. Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. Pero antes de ver esto, permítame recordarle que en todas las escrituras no se menciona nada mal que Daniel hubiera hecho. Incluso
En una ocasión, en Daniel 6:4, sus enemigos buscaban algún motivo para acusar a Daniel delante del rey, pero no pudieron hallar nada malo en Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel, dice la Escritura, era un hombre fiel que amaba a Dios. Sin embargo, ahora vemos a Daniel clamando a Dios en confesión y diciendo: Dios, hemos pecado. Nótese que vez tras vez en su oración Daniel usa el nombre en plural. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. En otras palabras, Daniel está diciendo: Señor, somos culpables. Y Daniel no fue el único que se identificaba con el pecado de su pueblo. Como usted recordará, Nehemías lo hizo, al igual que Esdras. Así que Daniel clama a Dios pidiendo misericordia por el pecado de su pueblo, como si él mismo hubiese cometido ese pecado. Me pregunto, ¿qué pasaría en nuestras iglesias hoy si nosotros hiciéramos lo mismo que Daniel? ¿Qué pasaría si oramos a Dios pidiendo misericordia por el pecado de alguno de mis hermanos como si fuera mi propio pecado? La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a hacer lo que Daniel hizo? ¿Estaría usted dispuesto a decirle a su hermano o hermana en la fe que han fallado: mira, estamos juntos en esto? ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo aunque usted sabe que no tiene nada que ver en ese asunto? En sí, mi pregunta para usted es la siguiente: ¿cuál sería su reacción ante el pecado de algún miembro de su iglesia? Piénselo por un momento. Y esto me lleva a pensar, ¿habrá Danieles en nuestras iglesias el día de hoy? Como ve, Daniel es humilde en su oración y dice: Señor, hemos pecado. Aunque recuerde, Daniel no tenía nada que ver en ese asunto. Hay algo más que Daniel nos enseña en su oración. Daniel nos enseña que cuando nos acerquemos a Dios en oración para pedir perdón por nuestros pecados, seamos específicos. Note lo que Daniel dice. Daniel en su oración dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y, como si eso fuera poco, no obedecimos tu voz. ¿Se da cuenta? Así que seamos específicos en nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace conscientes de nuestros pecados, y casi estoy convencido que muchos de nosotros venimos en oración y decimos: Señor, perdona nuestros pecados. La pregunta es, ¿cuáles son esos pecados? Ahora, déjeme recordarle que cuando usted y yo confesamos nuestros pecados a Dios, no le estamos dejando saber nada nuevo. Él ya conoce nuestros pecados. Dios no dice: a ver, ¿quisiste qué, Juan? ¿Podrías repetir eso? Dios no hace eso. Dios sabe perfectamente lo que tú y yo hemos hecho, pero Él quiere que confesemos nuestros pecados tal cual son y le digamos: Señor, soy culpable y te pido que me perdones. Eso fue exactamente lo que Daniel hizo, y Dios espera que tú y yo hagamos lo mismo. Así que vemos a Daniel orando fervientemente y confesando el pecado de su pueblo, porque no quiere que el pecado se interponga con lo que Dios ha prometido hacer. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha prometido hacer? Bueno, volverlos a casa después de 70 años de cautiverio. ¿Lo recuerda? Así que Daniel ora fervientemente para que Dios restaure a su pueblo, y esto se puede ver claramente en los verbos del versículo 19. Note que estos verbos son verbos de acción. Daniel dice en el verso 19: Señor, perdona. Señor, oye. Señor, hazlo. Señor, no tardes. ¿Se da cuenta? Son verbos de acción. Daniel está diciendo: Dios, lo que más deseo es que hagas lo que dijiste que harías por tu pueblo. Ahora, ¿por qué Daniel le pide a Dios esto? Bueno, algunas de las respuestas las tenemos del verso 16 en adelante. El verso 16 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, preste atención a esto que sigue, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos en derredor nuestro. ¿Se da cuenta? Daniel ve que él y su pueblo han sido la burla para todos. Así que Daniel se acerca a Dios y le dice: Dios, todos hablan de nosotros como tu pueblo, todos están diciendo que nos has olvidado, y debido a eso somos la burla de la gente que nos rodea. Por lo cual, Dios, te pido, conforme a tu misericordia, apartes tu ira y tu furor y nos restaures. En otras palabras, Daniel anhelaba que Dios haga lo que dijo que haría por su pueblo, ya que ellos se habían convertido en la burla para todos. El versículo 17 dice: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Ahora preste atención a esto.
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario por amor del Señor. Esta última parte del verso 17, la Nueva Versión Internacional lo traduce haz honor a tu nombre, y la Nueva Traducción Viviente dice por amor a tu nombre. Como ven, el propósito de la oración de Daniel no es conseguir algo para sí mismo, sino más bien para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo es, Señor, esto que te pido por tu pueblo no es para mí. Quiero esto para ti, por tu testimonio, por amor de ti mismo, hazlo. Ahora, noten lo que dice el versículo 18. Verso 18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel está diciendo, Dios, esa ciudad es tu ciudad y lleva tu nombre. Y por eso te ruego que nos restaures. Mira nuestras desolaciones, no porque lo merezcamos, sino por tus muchas misericordias. Y finalmente el verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo es, Señor, lo más importante de todo esto es tu nombre. Lo más importante es tu testimonio, tu gloria y tu honor. Así que, Señor, haz lo que dijiste que harías por tu pueblo, por amor de ti mismo, no tardes. Ahora, ya para terminar esta parte, si pudiéramos resumir la oración de Daniel, diría esto. El propósito de toda oración, escuche esto, es que Dios sea glorificado y que su voluntad se cumpla siempre. Esas deben ser nuestras oraciones. Amén. Bien, creo que por ahora vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí y Dios mediante continuaremos la próxima semana estudiando esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Mientras tanto, que Dios le bendiga.